Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual y contraste de perspectivas. A ver, ¿qué pensarías si te dijera que el maestro más grande de la historia usó historias y metáforas no para que la gente le entendiera, sino precisamente para que no le entendieran? Bueno, de entrada, choca bastante, la verdad. Choca, sí, porque seguramente quien nos escucha asume que una parábola es como una fábula de Esopo, o sea, diseñada para iluminar, para hacer accesible lo complejo, para democratizar el conocimiento. Claro, eso es lo que siempre nos han enseñado. Exacto. Pero al adentrarnos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, esa premisa pedagógica salta por los aires. Nos topamos con una colección de relatos, el sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, que, lejos de ser ventanas transparentes, resultan ser para muchos un muro impenetrable. Totalmente. Es un texto que desestabiliza todas nuestras expectativas. En lugar de encontrar, no sé, un manual de instrucciones claro, nos enfrentamos a un paisaje discursivo enormemente complejo y a veces hasta oscuro. Ujú. Y la cuestión de fondo no es simplemente qué significan estas historias de semillas y campos, sino qué intentan operar o lograr en el oyente que las recibe. Y de ahí surge nuestra divergencia central de hoy. El núcleo de nuestra discusión es este. ¿Cuál es el propósito real de estas parábolas y qué naturaleza tiene ese reino de los cielos que describen? O sea, ¿operan estas historias como un mecanismo judicial implacable, diseñado para separar y excluir a la humanidad en el acto? ¿O son, por el contrario, un manifiesto de paciencia radical y coexistencia gradual? Exactamente. Esa es la gran tensión. Para dejarlo claro desde el principio, yo represento la postura de que el texto describe un sistema deliberado de ocultamiento y juicio, un sistema que divide tajantemente a quienes reciben la verdad de quienes quedan excluidos de ella. Ya. Y yo defiendo la visión contrastante de que el texto ilustra más bien una invitación transformadora y enormemente paciente, donde el crecimiento orgánico de la verdad prevalece siempre sobre la exclusión prematura. Pues fíjate en cómo arranca esta dinámica, porque para fundamentar mi posición no me baso en interpretaciones libres, sino en el propio texto. El capítulo 13 presenta el mensaje de Jesús como un filtro exclusivo de una forma casi escandalosa. A ver. En el versículo 10, los discípulos se acercan y le hacen la pregunta que todos nos haríamos: ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta de Jesús no es, bueno, es que una historia rural es más fácil de memorizar para los campesinos. No. No, la respuesta es dura. Es de una dureza tremenda. En el versículo 11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay un marcado carácter determinista aquí. La verdad divina se distribuye de forma asimétrica. Sí. Y el propósito declarado de usar estas historias, y cito literalmente el versículo 13, es porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, no estamos ante una oferta universal, estamos ante una línea divisoria severa donde el conocimiento es un privilegio restringido. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente. Si analizas la mecánica de este capítulo, todo, absolutamente todo, gira en torno a la separación. Yo lo abordo desde otro ángulo. A ver, si nos quedemos atrapados exclusivamente en la aparente dureza de esa respuesta inicial, corremos el enorme riesgo de ignorar el peso abrumador del resto del capítulo, que insiste tenazmente en la paciencia divina y el poder expansivo de lo pequeño. Ya, pero espera, porque si el objetivo primordial de todo esto fuera la exclusión pura, la división tajante y quirúrgica, entonces la parábola de la cizaña y el trigo, en los versículos 24 al 30, simplemente no existiría. Pero está ahí, y habla de quemar la mala hierba al final. No nos olvidemos de eso. Claro, pero fíjate en el proceso, no solo en el final. En esa narrativa, el siervo humano representa esa exactitud judicial de la que tú hablas. El siervo quiere ejercer el juicio de inmediato y dice, ¿quieres? Pues que vayamos y la arranquemos. Su instinto es purificar el campo ya. Que es lo más lógico, la verdad. ¿Y cuál es la respuesta del dueño del campo? Es una prohibición rotunda del juicio precipitado. Les dice, no, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Es decir, el énfasis teológico del texto no está en el filtro exclusivo, sino en la coexistencia tolerada. Ya, bueno. El reino soporta vivir rodeado de cizaña durante un largo periodo de tiempo. Si fuera un sistema exclusivista puro, vamos, la cizaña no tendría cabida ni un solo día. Vale.
entiendo tu punto sobre la coexistencia, pero no podemos separar las historias del andamiaje que las sostienen. Existe una tensión innegable entre el contenido agrícola de las parábolas y el propósito explícitamente declarado de su emisor. Sí, la tensión está. Vamos a presionar un poco sobre la dureza de los versículos 14 y 15. Jesús no solo dice que no entienden, invoca al profeta Isaías para justificar la intencionalidad de su método. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto no es una mera observación clínica sobre la falta de agudeza intelectual del público, ¿sabes? Es un acto de sustracción deliberada. Yo no diría sustracción, pero Y culmina en el pragmatismo judicial del versículo 12, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Para entender el mecanismo de esto, pensemos en una transmisión de radio militar encriptada en medio de un conflicto. una radio militar. A ver a dónde vas con esto. Sí, imagina que un comandante está en territorio hostil y necesita comunicar una estrategia a sus tropas. Si habla en una frecuencia abierta y de forma llana, el enemigo interceptará el mensaje. ¿Qué hace? Usa un sistema de encriptación de salto de frecuencia. Vale. Para el soldado de su unidad que tiene la clave de descifrado en su receptor, la transmisión entra clara y prístina. Para el enemigo, que escucha exactamente la misma onda electromagnética, es solo estática, ruido blanco incomprensible. Las parábolas de Mateo 13 no son ilustraciones pedagógicas para encender bombillas en las cabezas de las masas, son ese sistema de encriptación. Ya, entiendo la metáfora. Están diseñadas para que solo aquellos con la clave, en este caso los discípulos a los que les es dado, puedan comprender el mensaje, dejando al forastero en la ignorancia. Es táctico, deliberado, y busca activamente la opacidad. Lo siento, pero no me convence en absoluto. Déjame decirte por qué. Tu analogía de la radio militar encriptada es ingeniosa, te lo concedo, pero asume un error fundamental. Que el emisor desea, como fin en sí mismo, mantener a un bando contrario en la más absoluta oscuridad. Asume que el enemigo nace siendo enemigo y no tiene otra opción. Bueno, el texto habla de bandos muy claros. Pero si analizamos el mecanismo detrás del versículo 15, notamos que la ceguera de la multitud no es una imposición arbitraria lanzada como un rayo desde el cielo. El texto cita claramente la ceguera de esa multitud. Eso no lo puedes negar. Sí, pero fíjate en el porqué de la ceguera. El texto dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Ojo a esto, han cerrado sus ojos. Es un acto de autoceguera. Ya, pero la parábola... El verbo en griego denota un encallecimiento. Es como una arteriosclerosis espiritual autoinfligida. La enseñanza en parábolas no crea la sordera de la multitud, responde a una condición preexistente que ellos mismos han forjado. Además, si el objetivo de las parábolas fuera la ocultación militar pura y dura que propones, el versículo 35 no tendría ningún sentido en este capítulo. ¿Te refieres al versículo de la otra profecía? Exacto. Allí Mateo nos dice que Jesús habló en parábolas para cumplir lo dicho por el profeta. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El propósito de una parábola es declarar, revelar, no destruir la información. Revelar a algunos. Las parábolas operan revelando el misterio a quienes tienen la disposición de escuchar y la humildad para pedir explicaciones, como de hecho hacen los discípulos cuando piden que se les aclare el relato a puerta cerrada. No es un cifrado diseñado para bloquear a un grupo predeterminado, sino un formato penetrante, capaz de sortear las defensas de un corazón endurecido, esperando que alguno despierte. Vale. Admito que el concepto de declarar cosas escondidas y la responsabilidad personal del oyente en su propia sordera introducen un matiz fascinante. Francamente, esa interacción paradójica entre ocultar y revelar es desconcertante y, sí, rompe el molde de la analogía militar. Exacto. Sin embargo, llevemos esto a la práctica. Si el mensaje requiere cierta disposición o humildad previa, como sugieres, ¿cómo interactúa exactamente este reino paciente con un mundo que es inherentemente hostil a él? Buena pregunta. Corte, si el reino exige una receptividad profunda como la famosa buena tierra de la primera parábola, que es estadísticamente la única que da fruto mientras el resto fracasa, entonces la naturaleza de este reino sigue siendo fundamentalmente fraccionaria, separa a la humanidad en útiles e inútiles, ¿no? Es una excelente pregunta. Para entender cómo opera esta fuerza divina en un entorno mixto y hostil, debemos mirar más allá del terreno y detenernos en las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, en los versículos 31 al 33.
Es justo aquí donde tu idea del reino como una línea divisoria estática y excluyente se desmorona por completo. A ver. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y para captar el impacto de esto, tenemos que entender cómo funcionaba la mente de un judío del siglo I. Sí, porque para nosotros la levadura hoy es solo un polvo blanco en el supermercado. No tiene más misterio. Exactamente. En aquella época, la levadura no era algo aséptico. Era un trozo de masa vieja, fermentada, casi podrida de la hornada anterior. De hecho, en toda la literatura rabínica y en la propia tradición de la Pascua, la levadura era el símbolo universal del pecado y la corrupción moral. Cuando se acercaba la Pascua, debían purgar sus casas de toda levadura. Claro, la fiesta de los panes sin levadura. Y de repente llega Jesús y usa el símbolo universal de la corrupción para describir el reino de Dios. Sus oyentes debieron quedarse perplejos. ¿Qué nos enseña este mecanismo? Que el reino opera por infiltración silenciosa. Entra en contacto con lo mundano, se mezcla en la masa profana y de forma imperceptible al principio desencadena una asimilación total. No segrega la harina en rincones separados, la transforma desde adentro. La levadura no juzga a la masa, la permea. Es una lectura cultural fascinante, sin duda. Te lo concedo. Y no es la única. Si miramos el versículo 47, la parábola de la red abunda en la misma idea. El reino es semejante a una red arrojada al mar que recoge de toda clase de peces. De toda clase, sin filtro inicial. Esto demuestra la recolección más inclusiva imaginable durante el tiempo presente de su operación en el mundo. Permeación constante e inclusión logística son las marcas definitorias de este reino, no la separación estricta. A ver, te compro que el texto establece un periodo de coexistencia temporal. Es innegable. La levadura necesita tiempo para leudar, la cizaña y el trigo comparten el mismo sustrato subterráneo y la red arrastra de todo en su barrido por el lecho marino. ¿Exacto? Pero no me convence esa línea de razonamiento, porque estás confundiendo una tolerancia temporal, puramente logística, con una inclusión moral permanente. Que una red arrastre todo indiscriminadamente por el fondo del mar no demuestra que la asimilación sea el propósito final, ¿eh? Es simplemente la fase de captura antes de llegar a la verdadera instalación de clasificación. Pero es una fase que define toda la existencia presente en este mundo. No es un mero trámite. Sí, pero mira dónde va a parar todo inexorablemente. Fíjate en el mecanismo de cierre que el propio Jesús explica a sus discípulos. Cuando les desglosa la parábola de la cizaña en los versículos 37 al 43, la culminación ineludible es que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, es una imagen tremenda. Es de una crudeza brutal. Y con la red de pesca ocurre exactamente lo mismo en los versículos 49 y 50. La sacan a la orilla y apartarán a los malos de entre los justos para arrojarlos al mismo horno de fuego. El peso narrativo, teológico y emocional del texto aterriza pesadamente en el juicio. Ya, pero... La levadura puede permear la masa todo lo que quieras durante un tiempo, pero al final del siglo, el universo conceptual de Mateo 13 es escalofriantemente binario. El granero para el trigo o el fuego para la cizaña, las cestas para el buen pez o el vertedero para el malo. Todo apunta a la gran exclusión. Hombre, es innegable que el horizonte del capítulo culmina con un lenguaje de juicio y de clasificación definitiva. No voy a maquillar eso. Pero esa misma rigurosa separación final nos obliga a hacernos la pregunta más crítica de todo este debate. ¿Qué es exactamente lo que determina quién termina siendo considerado buena semilla o buen pez en esa orilla? ¿Es un decreto aleatorio? Suena que sí. Aquí es donde el texto introduce, de forma magistral, las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, en los versículos 44 al 46. Las parábolas breves de las compras millonarias, digamos. Exacto. Y lo que revelan sobre el mecanismo de entrada al reino es fascinante. La entrada requiere una valoración extrema, una reestructuración absoluta de las prioridades del individuo.
El hombre que halla el tesoro escondido en el campo, movido por un gozo inmenso, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El mercader experto, al ver una perla única, liquida todos sus bienes para hacerse con ella. Lo apuestan todo. Imagina la psicología detrás de esto. Liquidar tu casa, tus ahorros, tu medio de vida por un solo objeto. Es la locura de quien reconoce el valor absoluto. Es un argumento persuasivo de tu parte lo del filtro judicial, pero ¿has considerado que la separación final en la orilla no es un filtro determinista impuesto desde arriba, sino simplemente la consecuencia cósmica y natural de cómo los individuos han valorado o despreciado esta invitación transformadora a lo largo de su vida? ¿Quieres decir que el juicio es autoejecutable basado en nuestro nivel de aprecio? Así es. Y si quieres verlo en la práctica, solo tenemos que mirar el final del capítulo, en los versículos 54 al 58. Jesús va a su propia tierra, a Nazaret, enseña en la sinagoga, y sus compatriotas fracasan miserablemente. Sí, se escandalizan de él. ¿Por qué fracasan? No porque un decreto militar encriptado les cerrara los oídos, sino porque no estuvieron dispuestos a ver más allá de la capa más superficial y mundana de la realidad. Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Su incredulidad es, en esencia, una falla catastrófica de valoración. Tuvieron el tesoro escondido frente a sus narices y lo trataron como un terrón de tierra común, porque estaban familiarizados con él. Su destino de exclusión nace de su propia incapacidad de asombrarse, no de una condena predestinada. Coincido rotundamente en que la población de Nazaret falló al no valorar quién estaba frente a ellos. Literalmente, redujeron el mayor misterio del universo a la genealogía local de un carpintero y sus hermanos. La psicología humana es así. La familiaridad excesiva a menudo nos ciega ante lo milagroso. Engendra desprecio, o al menos indiferencia. Es un punto interesante, aunque yo lo enfocaría de otra manera. Te escucho. Porque si te fijas en la resolución de ese incidente, el texto no nos deja con una simple lección moral sobre el aprecio. Nos muestra una respuesta divina activa, casi punitiva. El versículo 58 concluye el capítulo con una nota lúgubre y cortante. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Claro, porque requiere fe. Pero esta retirada de la gracia, esta retención del poder divino, es la materialización en tiempo real del principio que mencionamos antes. Al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Sí, la incredulidad nace del corazón humano, te lo concedo, pero esa incredulidad desencadena un mecanismo judicial por parte de Dios. El sistema reacciona, se cierra. Yo no diría que es un mecanismo judicial. Es que no es simplemente que los nazarenos no valoraron la perla y se fueron a sus casas aburridos, es que la autoridad divina les cerró el acceso a la demostración del reino. Al mostrar desprecio, el sistema actuó como el filtro que yo propongo. El texto termina demostrándonos que el ocultamiento y la retirada son respuestas activas y definitivas frente al rechazo humano. Pero hombre, al afirmar que esa retirada de los milagros es un mecanismo meramente judicial, burocrático o punitivo, estás pasando por alto la inmensa tragedia relacional de esa escena. El texto dice, no hizo allí muchos milagros. Marcos, en su relato paralelo, dice, no pudo hacer allí milagro. La limitación aparente del poder divino está íntimamente atada a la disposición humana. ¿Y qué nos enseña esto sobre el reino, según tú? Pues que refuerza mi postura de que esta fuerza opera como una invitación orgánica relacional que respeta la libertad y exige reciprocidad, no como un martillo judicial forzado. Volviendo a la primera metáfora del capítulo, la del sembrador. Este hombre sale y esparce la semilla, y no lo hace con la precisión tacaña de un contable, la arroja a puñados sobre el camino duro, sobre pedregales de poca tierra, y entre los espinos mortales. ¿Por qué desperdiciar así la semilla? ¿Por qué es descuidado? No, porque esa es la vulnerabilidad y la paciencia radical del reino. Se expone al rechazo de forma intencional. Se expone a ser arrebatada por los pájaros, achicharrada por el sol o estrangulada por los espinos que el texto define como el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. La separación al final de los tiempos que observamos no contradice esta paciencia monumental, simplemente es el momento inevitable donde la verdadera naturaleza de cada semilla y de cada corazón se revela sin máscaras.
Sin embargo, esa misma vulnerabilidad del sembrador viene siempre precedida por una advertencia que resuena casi como una amenaza implacable, ¿eh? El que tiene oídos para oír. El mandato, por más que se repita, no otorga milagrosamente la capacidad físico-espiritual para cumplirlo. La semilla esparcida caerá de forma generosa, sí, pero el propio Jesús nos dice que la gran mayoría de los terrenos, 3 de los 4, están destinados al fracaso catastrófico. No es solo lamentado, es catalogado, juzgado y eliminado. Esta es la densidad ineludible de Mateo 13. Es un capítulo pesado, sin duda. Muy pesado. Y al tratar de sintetizar los argumentos que hemos puesto hoy sobre la mesa, mi perspectiva se mantiene firme en la idea de que estamos ante una profunda, sobria e incisiva exposición sobre el juicio. Desde ese primer corte seco en el que Jesús dice «a ellos no les es dado comprender», pasando por la promesa futura de la siega donde los ángeles operarán como ejecutores, arrojando la cizaña al horno. Hasta esa retirada activa y casi sombría de los milagros en su propio hogar de Nazaret. Cada pieza del mecanismo apunta a la inevitable separación final de la humanidad. La verdad divina en este texto no actúa solo como una semilla, opera como una espada que divide, revelándose a unos pocos escogidos y ocultándose deliberadamente tras el velo de historias rurales ante aquellos que responden con incredulidad. Lo entiendo y de verdad valoro esa lectura porque evita romantizar el texto, que a veces tendemos a hacerlo. Pero por mi parte, si tengo que sintetizar la esencia de lo que hemos discutido, sostengo que este capítulo es, en su núcleo más fundamental, un monumento a la paciencia inmensa. Es la declaración de un Dios soberano que, frente a la ansiedad justiciera de sus siervos, les ordena bajar las manos y dejar de arrancar la cizaña, apostando por una coexistencia tolerante en nuestro mundo fracturado hasta el fin de los tiempos. Apostando por dejar crecer la maleza, vaya. Es la promesa subversiva de que, a pesar de los estruendosos fracasos en los pedregales y los espinos de la vida, esa microscópica semilla de mostaza tiene el código genético para convertirse en un árbol inmenso. Y sobre todo nos habla del poder infiltrante de la levadura, el avance imperceptible pero imparable de lo bueno que transforma la masa desde dentro hacia afuera. Es un reino que respeta tanto la libertad humana que invita a cada oyente a encontrar esa perla y venderlo todo por pura alegría, operando a través de la seducción de la belleza moral y no a través de una condena impuesta. Bueno, lo que queda meridianamente claro tras escucharnos es que la enorme tensión entre la severidad de una exclusión judicial y la gracia de una paciencia inclusiva coexiste de forma magistral y deliberada en las páginas de este texto. Ningún lado puede borrar al otro sin mutilar el mensaje. Desde luego, las palabras de este evangelio repelen cualquier lectura simplista. Como la propia metáfora de las semillas, requieren tiempo, tierra profunda y una inmensa atención a esa pensión constante. Y eso nos confirma que hay muchísima más riqueza, textura y matices por descubrir bajo la superficie de estas enigmáticas parábolas. La resolución, si es que la hay, queda ahora en manos de quienes nos escuchan. Les toca acercarse a la fuente, continuar esta reflexión por su cuenta y decidir cómo creen que estas poderosas fuerzas del reino operan en su interior y en el mundo. Así es. Tal vez el verdadero desafío que nos lanza hoy el texto sea preguntarnos si preferimos observar el universo que nos rodea como una inminente instalación de clasificación rigurosa o si a pesar de toda la cizaña que vemos a diario, somos capaces de entenderlo como un inmenso campo sembrado de paciencia donde la naturaleza final de las cosas solo se revelará a su debido tiempo. Gracias por acompañarnos. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.